Mientras las grandes multinacionales están perdiendo dinero y recortando personal en temas de podcasting, el Podcasting 2.0 sigue su crecimiento. Hablamos sobre esto. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado. Porque en este programa tendrás claves, técnicas, herramientas, aplicaciones y respuestas para que lleves tu podcast al siguiente nivel. Y contigo tu anfitrión, podcaster y solopreneur que ha hecho del podcast su mejor medio para vivir. El del apellido japonés pero dominicano hasta la tambora, Robert Sasuki. Abre bien tus oídos porque esto es podcast. Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido o bienvenida a este nuevo episodio de Esto es Podcast. Yo soy Robert Sasuki, capitán de Kaizen, la academia, donde ya esta semana comenzamos a lanzar las primeras lecciones del curso de dos cursos. Curso de Crea tu Podcast en Video y Crea un Podcast de Pago. Así que están en preventa todavía, están a buen precio todavía. El día de su lanzamiento sube de precio. Todavía puedes aprovecharlos. BAKAIISEN.com. Y si quieres contratar los servicios de nuestro equipo, ¿para qué? Para diseñar la página web de tu podcast o el hosting de tu podcast con Castopod, pues ve a podweb.site. Podweb.site. Bien, en el día de hoy vamos a hablar sobre Podcasting 2.0. A mí me gustaría dedicar un día a la semana fijo para hablar de Podcasting 2.0. Y sí, tengo días pensándolo. Lo que pasa es que, hay muchas cosas que ya he dicho sobre podcasting. Tengo más de un año y medio ya hablando de Podcasting 2.0. Y si bien es cierto que siempre hay cositas, a veces no me alcanzan como para decir, bueno, no sé si esto sea relevante ahora, voy a esperar que pase tal cosa. Recuerda que yo estoy en la comunidad de podcastindex.social. Entonces ahí están los desarrolladores de todas estas aplicaciones nuevas de Podcasting 2.0. Maravilloso. Y ellos todos los días, miren, hicimos esta mejora, este upgrade, actualicen. A mí me interesa más como que reunir durante cierto tiempo cierta información, a menos que hayan etiquetas nuevas y cosas nuevas, para contarlas. Entonces, hoy vamos a hablar, en vez de noticias, las últimas noticias del Podcasting 2.0. Creo que lo más reciente en el Podcasting 2.0 son las mejoras que se están implementando en las aplicaciones nuevas como Podverse, como Curiocaster y Fontaine, que siempre tienen nuevas mejoras. Aparte de eso está la etiqueta de Live Item, de la que hablé, de hecho, hace unas semanas, que se siguen haciendo pilotos de transmisiones en vivo de podcast en audio. Podcast Addict está haciendo pruebas y por ahí vienen otras cosas más. Bueno, mira, otra noticia. Esta sí me llamó la atención y creo que es relevante porque esto le imprime todavía más fuerza al movimiento del Podcasting 2.0. Es que Blueberry, la compañía de hosting de las más viejas, de las más veteranas en el movimiento, acaba de incorporar hace unas semanas las nuevas etiquetas del Podcasting 2.0 y lo ha hecho tanto en su alojador privado de pago como lo ha hecho también en el plugin PowerPress, que ellos son los dueños del plugin PowerPress de WordPress, que es gratuito. Entonces ya tú puedes agregar la etiqueta de Value for Value, conectarla a Alvi, que es una plataforma donde tú puedes monitorizar, recibir y enviar satoshis. Lo puedes conectar Alvi. Yo lo tengo conectado con el feed de cada uno de mis podcasts y no importa en la aplicación de podcast donde tú me envíes satoshis, va a Alvi ese dinero. ¿Ok? Tiene la etiqueta de Live Item y lo vi sumamente. Y de hecho hice unas pruebas un día y me funcionó. Lo que tengo que mejorar es la plataforma de transmisión, pero eso no tiene que ver PowerPress. Tiene también la de Chapters, creo que era el que le faltaba, era de Chapters, de capítulos, que no lo tenía. Y otras más que no me acuerdo ahora. Eso a mí me pareció súper importante
¿Por qué? Porque eso le imprime todavía más seriedad a esto que se está haciendo. ¿Mm? Y bueno, las grandes plataformas de podcast se han negado a agregar las etiquetas nuevas del podcasting 2.0. ¿Por qué será? Yo sé por qué. Porque ellos quieren adueñarse del podcast y ellos quieren que el podcast sean ellos. Y Spotify lamentablemente ya reconoció que ha perdido millones que se emocionaron invirtiendo en temas de podcast, un dinero que no han recuperado y yo no sé si van a recuperarlo. Se han hecho muchísimos recortes, incluso en la misma división de podcasting. En Google Podcast, lamentablemente, el señor Google quitó en los resultados de búsqueda de google.com el que aparezcan reproductores de podcast con Google Podcast. De hecho, al parecer Google va a quitar Google Podcast porque ya lo quitó de los resultados de búsqueda. Ya no le está dando tanta relevancia. Y acaba de anunciar hace unas semanas el encargado de YouTube Music que van a comenzar a incorporar los podcasts a YouTube Music. Yo me imagino que para nivelarse y competir con Spotify. Yo no lo veo una jugada muy sabia ni muy inteligente, pero es lo que hay. Entonces ya los podcasts en poco tiempo no estarán en Google Podcast porque lo quitarán, me imagino. Y estarán en YouTube Music, una manera de incrementar los usuarios de pago en YouTube Music para competir con Spotify. YouTube Music tiene actualmente 80 millones de usuarios activos, Spotify tiene 200,000. Ellos quieren quitarle mercado a Spotify y lo van a hacer así. Bien, ok. Yo no veo que eso aporte nada al movimiento, pero ese es su negocio. Estadísticas sobre podcasting 2.0. Y aquí es donde va el tema, ¿no? Que tiene que ver con el crecimiento. Sigue su crecimiento. Primero en implementaciones. Vamos a comenzar mencionando que hay actualmente en podcastindex.org, que es la página oficial del movimiento de podcasting 2.0, hay indexados hasta el momento 3.901.870 podcasts, programas. Había más, y se ha ido depurando porque han hecho una depuración de podcasts que tienen un episodio, que están duplicados, de esos que se quedan abandonados, que son la mayoría, y bajó de 4.2 a 3.9. Comparando esas cifras de podcastindex.org, utilizo también Listen Notes, que tiene sus estadísticas, y Listen Notes, las estadísticas son de 3.047.564, una diferencia ahí de 900,000 podcasts, ¿ya? Y ellos explican por qué tienen esa cifra. Pero bueno, de que hay podcasts, siguen habiendo podcasts, se siguen lanzando un promedio de creo que 20,000 podcasts mensuales, porque también tengo las cifras aquí en podcastindustryinsights.com. Si tú quieres ver las métricas actualizadas, tanto de la versión 2.0 con Podcast Index como de Apple Podcast, Podcast Industry Insights, con ese al final, ¿ya? Entonces, se están creando una media de, en los últimos 30 días se lanzaron 25,000 podcasts nuevos, ¿ya? Pero recuerda dos cosas. La mayoría de los podcasts que se crearon en el boom del podcast, que fue en el 2020, están abandonados. La cifra de abandono o de podcasts inactivos ya va por el 82,13% versus 17,8% de podcasts activos. Es decir, podcasts activos hay 455,553 activos. Podcasts inactivos, 2,094,275. La mayoría de los podcasts están inactivos. Y bueno, ¿qué más? Sobre la adopción del podcasting 2.0, tenemos por aquí que hay 32,316 podcasts que ya están utilizando la etiqueta de funding, que es la de colocar ahí tu cuenta de PayPal, tu Patreon, la forma para monetizar. 32,316. Luego otra etiqueta que se está utilizando muchísimo es la de transcripciones. Ya 24,900 podcasts ya están utilizando la etiqueta de transcripciones. Todo eso lo estoy viendo en Podcast Industry Insight. Capítulos. Los capítulos, ¿verdad? Son esas, bueno, ya lo sabes, ¿no? Esos trocitos que tú vas saltando
dentro de un episodio. 15.500 capítulos insertados. No, 15.500 podcasts están utilizando el tag de capítulos. Hay más o menos 7.900 podcasts que están pasando video por el RSS feed. Recuerda que se puede. Y dentro de la cadena de valor, de Value for Value, de Lightning Network, es decir, para recibir específicamente como dinero satoshis, que es Bitcoin, ya hay 12.266 podcasts que ya tienen su podcast wallet, su wallet conectada a su RSS feed, y que en cualquiera de estas aplicaciones nuevas, New Podcast Apps o creo que podcastapps.com también, puedes descargar esas aplicaciones, puedes enviar Bitcoin y hay 12.000 podcasts que están listos para recibir Bitcoin. Eso es una maravillosa noticia. ¿Qué más? Vamos a ver, episodios, capítulos, transcripciones. Esos son los datos del podcasting 2.0. ¿Qué otro dato relevante? Que no es necesariamente del 2.0, sino a nivel general. La categoría con más podcasts inactivos es la categoría de podcast de educación. Luego está la categoría de sociedad y cultura y luego está la categoría de artes. Y así sucesivamente. Hoy los podcasts con un episodio, gracias a nuestro querido Anchor, supera ya el 24%, específicamente un 24,7% de los podcasts que hay en el mundo tienen solo un episodio. Podcasts con más de 10 episodios solo son el 40%. Es decir, el 60% de los podcasts que hay en el mundo, activos o inactivos, no superan los 10 episodios. Ya. ¿Qué más? Vamos a ver. Y de hecho, los podcasts inactivos, la mayor parte de los podcasts inactivos, más de 500,000, son de un episodio. Y mira qué curioso. Así va bajando. Del episodio 1 al 9 va bajando la cantidad de podcasts inactivos. Parece que 9 es como que el número de que si tú no superas el número 9, puede que abandones tu podcast. No lo sé, simplemente estoy especulando. Otro dato que me pareció interesante, que refleja la conciencia, la educación, la formación de la gente en temas de podcast y la conciencia de querer formalizar o profesionalizar un podcast, es que Anchor, que tenía más de un 70% de cuota en el mercado de los alojadores de podcast, hoy tiene un 56,6%. Es decir, un poquito más de la mitad de los podcasts que hay en el mundo están alojados en Anchor. Eso es una excelente noticia porque quiere decir que el otro 50% está distribuido en decenas de alojadores de pago. ¿Por qué? Porque la gente se está dando cuenta, me imagino, o se ha dado cuenta de que en Anchor tú no eres un cliente, tú eres un usuario. Por tanto, a la hora de que te pase algo, que a muchísima gente le pasan cosas en Anchor, pues simplemente, ¿qué tanto vas a reclamar? Y si reclamas, ¿qué tan rápido te van a responder si tú no pagas un peso? Y Anchor se reserva a hacer de su plataforma lo que quiera porque nadie le paga. Ya, y eso es así. ¿Ya? Entonces parece que la gente se está dando cuenta y se está moviendo. Empieza en Anchor y luego se mueve a otro de pago donde sí puedas reclamar y tener el soporte necesario para que su podcast perdure en el tiempo. Vamos a ver si... y eso que es, estas métricas de hosting no mencionan a PowerPress, por ejemplo. No lo menciona, que es un plugin de WordPress, que tienen que haber miles de podcasts alojados con WordPress. Déjame ver si está Archive. Bueno, eso es todo en el movimiento del podcasting 2.0. Seguimos experimentando con las transmisiones en vivo. ¿Qué hacer ahora con todo esto del podcasting 2.0? Que es cada vez más una realidad. Bueno, es una realidad, ¿no? Que seguirá su crecimiento, no de manera exponencial, pero sí de manera constante. Sigamos divulgando sobre esto. Tú no tienes etiquetas de podcasting 2.0 en plataformas como Anchor. Tampoco la vas a tener en reproductores de podcast como Spotify. Google Podcast se va a morir. Apple Podcast no tiene la mayoría de etiquetas del podcasting 2.0.
Apple no ha innovado en nada en Apple Podcast más que cambiar el diseñito. YouTube quiere apoderarse del podcast con YouTube Music y no va a incorporar etiquetas del podcasting 0.0. En conclusión, deja de anunciar esas plataformas. Deja de poner el botoncito de sígueme en Apple Podcast, sígueme en Spotify, suscríbete. No. Lleva a tu gente y edúcales en el uso de las nuevas aplicaciones de podcast, comenzando con Pocket Cast, que todavía está verdecito y le falta incorporar algunas cosas, pero es el mejor podcatcher que hay hasta el momento, salvo que no recibe satoshis, y esperamos, por ser de código abierto, que alguien comience ya a proponer eso. Tarde o temprano lo van a hacer. Pocket Cast es propiedad de los dueños de WordPress, ¿ya? No cuesta nada hacer esa implementación. Overcast, Pocket Cast. Lleva a tu gente, mira, Fontaine, porque así generan satoshis y te lo devuelven a ti. Créale un wallet a tu podcast conectado a su RSS feed. Ve a podcasterwallet.com. Lleva a tu gente a Podfriend o dile que te escuchen en Podverse o dile que te escuchen en Castamatic. Que te escuchen en ¿qué otra? En Podcast Guru, en Podcast Addict. Esas son las plataformas que tú tienes que promover, porque son plataformas, número uno, que no te van a quitar a tus oyentes distrayéndole con otros contenidos. Número dos, todas tienen notificaciones push activadas. La mayoría tienen etiquetas ya adaptadas a la versión 2.0. Puedes recibir dinero por esa vía, puedes recibir satoshis por esa vía. Algunas tienen cuadros de comentarios o interacción que puedes socializar directamente con ellos. Entonces lo que tenemos es que seguirle dando promoción a lo que ya tenemos con el podcasting 2.0, que es abierto, es de uso libre, libre de censura, libre de manipulación, libre de algoritmos, libre del interés de estas grandes multinacionales de quedarse con el medio. Porque si permitimos que un YouTube se apodere del podcast, nos vamos a joder. ¿Por qué? Bueno, porque va a ser un algoritmo que va a decidir quién escucha tu podcast y quién no. Y a quién mostrárselo y a quién no. ¿Qué está pasando con el video? Y por eso yo no hago video. Porque estoy en plataformas donde no dependo de un algoritmo. Entonces tenemos que seguir trabajando y no va a pasar tampoco, porque ya suficiente gente sabe aprovechar los beneficios del podcasting 2.0. Así que si tú quieres, te puedes unir a ese movimiento. Y nada más. Espero que este tema te haya servido. Desearte un feliz día, que lo pases súper bien y no olvides que lo que expresas en tu podcast hoy impactará la vida del que escucha tarde o temprano. Larga vida al podcasting 2.0. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Suscríbete a sasuke.network. Chao.